Muy bien. Repite conmigo: Dios es mi Padre. Jesucristo es mi Salvador. El Espíritu Santo es mi guía. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a empezar con la palabra de Dios. ¿Quién trajo Biblia? ¿Quién puede mostrarme que trajo Biblia? Muy bien, ¿los demás no la trajeron? Muy bien, los que trajeron Biblia, ¿no la van a abrir el día de hoy? La van a dejar allá a un ladito. No, porque nosotros enseñamos, ¿verdad?, que hay que traer la Biblia de papel, pero hoy voy a ir un poco rápido con los versículos. Hoy voy a ir un poco rápido porque es tanto, hermanos, lo que tengo en mi corazón de parte de Dios, que creo que si nos vamos buscando versículo por versículo no vamos a fluir. Entonces, hoy vamos a mantener cerrada la Biblia. Vamos a leer los versículos allá arriba. Y ¿por qué me ponen esa cara? Como si la leyeran. ¿Quién lee su Biblia? Ya son menos. Muchos la traen, pocos la leen. El mandamiento es leer la palabra de Dios, amén. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios para tu vida. En la palabra de Dios está el propósito de tu vida. No vas a encontrar tu propósito en ningún otro lado más que en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su palabra. Vamos a leer en la pantalla Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1. Yo sí me voy rapidito por acá. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Cerramos nuestros ojos. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos edifica, que nos levanta, que nos permite avanzar, Señor, y no nos deja estancados en esta vida. Te bendecimos, Padre, bendecimos todo lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te pido que seas tú el que hable esta mañana. Sé tú, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona, toque nuestra mente, toque, Señor, nuestro espíritu, para que podamos entender tu palabra y podamos cuidar, como dice este pasaje, tan grande salvación. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Descuidar, dice el versículo, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 3 es lo que dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Está haciendo esta pregunta, yo siento que con un tono de admiración. Dice: ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y esa es la pregunta que, pues de alguna manera yo me he hecho, me hice también cuando yo no había aceptado a Dios en mi corazón. ¿Cómo yo podía haber descuidado algo tan grande? Y pues muchas respuestas vienen a mi mente: desconocimiento o falta de fe, ¿verdad? Y
Pues muchas veces desde que llegamos a la iglesia cristiana, pues nosotros hemos visto gente, ¿verdad? Gente que viene, gente que se va, gente que cada domingo viene gente por primera vez, y qué bueno que nos visitan. Espero que se sientan bien como en casa y que sigan viniendo, ¿verdad? Espero que les agrade esta reunión. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la vida de cada persona que ha recibido a Cristo, que recibe la palabra de Dios? Y yo me he preguntado por qué, si alrededor de entre 5 y 10 personas vienen cada domingo, si lo multiplicamos por 52 semanas, deberían estar viniendo entre 300 y 500 personas nuevas cada año a la iglesia. Y volteamos a ver a nuestro lado y seguimos el mismo número, no las mismas personas, pero el mismo número, ¿verdad? Entonces, yo me he preguntado a lo largo de estos años que he estado en Cristo, ¿por qué la gente regresa atrás? Son muchas cuestiones. Gente que conoce a Dios regresa atrás, se aparta nuevamente de Dios, y pues muchas respuestas pasan por mi mente, y estoy seguro que muchas respuestas están pasando por tu mente, ¿verdad? Posiblemente unos dicen, a lo mejor nunca conocieron a Dios, a lo mejor nunca conocieron a Cristo, a lo mejor pues los problemas allá afuera les ganaron y no regresaron. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien llegue a conocer a Dios y luego se aparte de Él? ¿Qué es lo que pasa en la mente de una persona que conoció una vez a Dios y que luego se apartó? Y hemos visto a lo largo de estos años que pues hay verdaderas conversiones a Cristo y hay falsas conversiones a Cristo. Hay gente que viene y se convierte de todo corazón y da un fruto en su vida y camina con Cristo el resto de su vida. Pero en otras personas no es así, ¿verdad? Entonces, posiblemente como yo pensaba al principio, posiblemente algunos que vengan por primera vez estén pensando que me están invitando a cambiarme de religión, ¿verdad? O piensen que la iglesia cristiana es una religión más, ¿verdad? Eso yo pensaba cuando a mí me invitaron. Cuando a mí me invitaron por primera vez aquí a la iglesia, con la persona que yo me iba de parranda y tomaba los tragos, esa persona fue la persona más rara que yo vi en la iglesia. Porque cuando venimos a la iglesia cristiana por primera vez, sí o no, ves cosas raras. Porque aplauden, porque brincan, porque se arrodillan, porque la alabanza. Y pues en mi mente estaba eso, ¿verdad? A mí me están invitando a que yo me cambie de religión. Yo era católico y me estaban invitando a venir a la iglesia cristiana. Pero era un concepto que estaba en mi cabeza nada más. Era un concepto. Gracias a Dios que Dios sanó mi mente en esa área, ¿verdad? Y la iglesia cristiana no es una religión. La iglesia cristiana es una relación personal con Dios. Nosotros nos basamos 100% en la Biblia y deberíamos tener cada uno una relación personal con Dios. Si no tienes una relación personal con Dios, entonces te tengo noticias: tienes una religión, no tienes una relación con Dios. Si vienes a esta o a cualquier iglesia cristiana o cualquier denominación y no tienes una relación personal con Dios, entonces lo que tienes es una religión, ¿verdad? Y necesitamos tener una relación personal con Dios. Las religiones no nos salvan, nos salva la relación personal con Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz y nosotros aceptando ese sacrificio. Eso es lo que nos salva y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. No importa si tienes un día o tienes 10 años acá en la iglesia, tenemos que reconocer que sin una relación personal con Dios estamos como si estuviéramos fuera, como si estuviéramos en el mundo, ¿verdad? Entonces, me puse a estudiar a ver qué decía Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de esto que está en mi corazón? De que ¿por qué la gente no retiene su fe? ¿Por qué la gente no se queda en Cristo? Y tengo 3 ejemplos aquí donde Jesús habla acerca de eso en Marcos 4, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 9. Dice: oíd,
la parábola del sembrador, ¿verdad? Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿De qué está hablando Jesús? ¿O de quiénes está hablando Jesús? Lo vemos en los siguientes versículos. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, primer tipo de personas, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Primer motivo por el que la gente no permanece en Cristo. Segundo motivo, continuamos. Según estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, es el segundo tipo. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tercer tipo, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuarto tipo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿De quién está hablando Jesús aquí? ¿De qué tipo de personas en general? Está hablando de creyentes, de gente que ya escuchó la palabra, gente que ya fue sembrada la palabra en su corazón, ¿verdad? Está hablando. Los cuatro tipos de personas forman un grupo que se llama los creyentes, los que han recibido a Jesús, los que ya recibieron la palabra. En esta parábola no está hablando de la gente que no cree en Dios, ¿verdad? En esta palabra está hablando de creyentes. Hay cuatro tipos de creyentes: el que se sembró junto al camino, que escuchó la palabra y no la retuvo; el que se sembró entre piedras, que tuvo poca raíz y la persecución o las burlas hicieron apartarse de la iglesia; el que se sembró entre espinos es la persona que escuchó la palabra, pero los afanes del mundo, ¿verdad? El dinero, la fama, o cuando te deslumbran allá afuera, abandonas la palabra. Y el cuarto tipo de persona es la gente que recibe la palabra. Esos son los cristianos que son buena tierra, los que permanecen, los que retienen la palabra. Luego, entonces, Jesús está hablando de la iglesia. No está haciendo la comparación entre el mundo y la iglesia. Está hablando de la iglesia. Vamos a ver un segundo ejemplo del que habla Jesús en Mateo 13, 47. Vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Mateo 13, 47. Son muchos versículos, por eso los puse ya en la pantalla. Y espero que sí le capten, ¿verdad? Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿De quiénes está hablando Jesús? Nuevamente dice: el reino de los cielos es como una red que echada en el mar sacó toda clase de peces, ¿verdad? Está hablando de la red. Está hablando de lo que ya cosechó Jesús. No está hablando de lo que no cosechó, ¿verdad? Está hablando de la gente, de los creyentes. Ya vinieron, ya salió la red. Y cuando la red sale, hay peces buenos y hay peces malos, ¿verdad? Los peces malos no vinieron esta mañana. No vinieron, solo los buenos. Mateo, un tercer ejemplo para
Para ilustrar más esto, Mateo 7, 21. Dice, este es posiblemente el versículo más triste de toda la Biblia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día. ¿De qué día está hablando? Del día del juicio, el día que venga Jesús. Muchos me dirán ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿De quién está hablando? Otra vez. De creyentes, ¿verdad? Pero ahora líderes, pastores, grandes predicadores que hacen señales, ¿verdad? Sanidades. Dicen, en tu nombre hicimos muchas señales. Y Jesús les va a decir, nunca les conocí. Porque conocer a Jesús solo lo puedes conocer en un lugar, en la intimidad a solas con Él. No lo puedes conocer en otro lado. Y hay mucha gente, pues estos 3 ejemplos hablan de creyentes, ¿verdad? Hay más ejemplos, encontré más, pero Jesús hablaba de 2 tipos de personas, de entre los creyentes. Jesús le predicaba a los judíos que ya eran creyentes y hablaba de buena tierra y mala tierra, ¿verdad? Hablaba de peces buenos y peces malos. Hablaba de líderes, pastores que no tenían una relación personal con Dios. ¿Cómo podemos entonces retener la palabra? ¿Cómo podemos, como dice la palabra del sembrador, ser tierra fértil para que cuando recibamos la palabra lleve mucho fruto? ¿Cómo podemos hacer? O al contrario, ¿cómo es que la gente no puede retener una palabra así? Cuando ya conoció a Cristo, y pues conocemos a muchos, los que llevan algunos años, hemos visto que gente viene y gente se aparta, gente viene y gente se aparta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? La carta a los hebreos, que es la que leímos al principio, se escribió a los hebreos, ¿verdad? Carta a los hebreos. Los hebreos es el pueblo de Dios, los judíos, y tenían muchas tradiciones de los judíos, ¿verdad? Todos los rituales, todos los sacrificios, pues los judíos ya tenían un caminar con Dios, era el pueblo de Dios. Todo el resto del mundo era aborrecido por ellos, porque ellos eran la nación santa, la nación escogida. Y la carta a los hebreos les habla de esto. ¿Cómo pueden ustedes descuidar tan grande salvación? Y yo creo que esta carta a los hebreos la puedes estudiar. Este tema lo saqué de los capítulos 1 al 6 de los hebreos. Y si quieres los versículos te los paso, están allá donde está Nirva, los tiene, les puedes tomar una foto. Si no, puedes estudiar Hebreos del 1 al 6 y está todo esto. La carta le habla a los hebreos, gente que conoce a Dios, gente que ya conoce a Dios, dice, fue escrito a los hebreos que por la persecución, por lo que decía la gente, por la presión social, se apartaban del camino. Porque muchos judíos negaban a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Decían que Él era un profeta más y que el Cristo no había llegado. Entonces, pero los judíos que sí creyeron estaban siendo debilitados en su fe y estaban yéndose para atrás. O sea, estaban regresando a los rituales judaicos, estaban regresando a la ley, o sea, ¿cómo se llama? A todos los rituales que hacían para poder ser salvos. Y les decían, no, Jesús vino y murió por ti. Fue levantado al tercer día para que cuando tú lo aceptes, tus pecados te sean perdonados. Y muchos caían de su fe. Entonces se escribe esta carta y es una carta como que yo puedo hacer una analogía, como que yo puedo
de pensar que esa carta se escribe para los creyentes. Si tú lees esa carta y la lees para ti como creyente, tú vas a ver que realmente le está hablando a la iglesia. Esta carta le está hablando a la iglesia. Y gente que ya conoce a Dios, gente que ya conoce la palabra, ya fue sembrada la palabra en su corazón, pero dice, están descuidando una salvación tan grande. ¿Cómo puedes descuidar una salvación tan grande? Decía el versículo que leímos al principio. Entonces, mucha gente, pues primeramente no cree, ¿verdad? Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque ningún pecador puede acercarse a Dios. Y al recibir a Jesús, recibimos el perdón de los pecados que nos hace salvos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y qué está sucediendo con el mensaje? Ese es el evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias es que somos salvos, ¿verdad? Es que Dios va a destruir todo lo que ven nuestros ojos un día y nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Jesucristo. Y este mensaje muchas veces no lo cree la gente allá afuera y muchas veces ni nosotros mismos lo creemos como creyentes, como parte de la iglesia. Imagínate que el 10 de septiembre del 2001 se te aparece Dios un día antes y te dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a las Torres Gemelas y quiero que le digas a toda la gente que mañana no vengan porque pueden morir, porque 2 aviones van a estrellarse y las Torres Gemelas se van a derrumbar. Y tú vas el 10 de septiembre, ¿qué crees que van a pensar de ti? Tú llegas un día antes y les dicen, oigan, Dios me dijo que les diga que no vengan mañana porque mañana va a haber un atentado contra estas torres. ¿Qué creen que piensen de ti? Estás loco. En primer lugar van a pensar que estás loco. Y en segundo lugar te van a meter a la cárcel porque creen que tú estás amenazando y tú vas a hacer el atentado, ¿verdad? Nadie te va a creer, pero Dios te lo dijo, ¿verdad? Dios te lo dijo. ¿Y qué sucedió el 11? Pues sucedió lo que Dios te dijo. Pero ¿quién te iba a creer suponiendo que así hubiera sido? Nadie te iba a creer, ¿verdad? Te iban a encarcelar, te iban a tirar al loco. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. ¿Por qué nadie cree a nuestro anuncio? Dice Isaías. Nadie cree en nuestro anuncio. Hay una historia de un hombre que tenía un problema de salud y fue al médico y le dijo el médico, ¿sabes qué? He encontrado un problema dentro de ti muy grave. Tienes 2 semanas de vida. Puede ser 1 semana más, no más. Hasta ahí vas a morir. La persona, el señor, se desconcerta, sale llorando del consultorio. 1000 cosas le pasan por la cabeza: mi trabajo, mi familia, mis hijos, todo. Se sienta bajo un árbol, se pone a llorar, a llorar, a llorar, le pide perdón a Dios por toda su vida y toma una decisión. Dice, no le voy a decir a nadie lo que va a pasar. No le voy a decir a nadie. Voy a continuar viviendo. Tomó una decisión. Llegó a su casa ese día, se había secado las lágrimas, llegó, abrazó a sus hijos, a cada uno les dijo, te amo con todo mi corazón. Abrazó a su esposa, le dijo que la amaba, empezó a vivir y sus hijos le decían, oye, ¿qué onda con mi papá? ¿No? ¿Qué le pasa? Está medio loco. Como que nunca nos había abrazado así. Y al día siguiente se levantaron en la mañana y su papá lo primero que hizo fue ir a abrazarlos y a besarlos y decirle te quiero mucho, ve a la escuela y no te olvides que te amo. Y él iba a trabajar y iba y le pedía perdón a sus compañeros si había ofendido a alguien. Iba con sus clientes y decía, ¿sabes qué? En tal situación pues yo me aproveché de ti, así que mira,
te voy a recompensar con esto. Y empezó a actuar así. Nadie sabía por qué estaba actuando así, pero él sabía que iba a morir en 2 o 3 semanas. Y empezó a vivir una vida, porque dijo, me voy a morir. Se cumplieron las 2 semanas, las 3 semanas, y él se acostaba a dormir diciendo, mañana no me voy a levantar. Cada día se acostaba a dormir diciendo, mañana, quién sabe si me levante. Y abrió los ojos el día siguiente, después de la 3ª semana, y dijo, no me morí. Fue corriendo, abrazó a sus hijos, les dijo que les amaba, abrazó a su esposa, se fue al trabajo, era el más íntegro, y pasó 1 día, y 2 días, y 3 días, y cada día era así. O sea, él tenía, la conciencia de que ese día no iba a continuar. Pasó 1 mes más, 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, y él sabía que en cualquier momento iba a morir. Murió de viejo, lleno de años, lleno de vida. Murió en paz, ya grande, 80, 90 años, 100 años. Y se le acercó a Dios y le dijo, oye Dios, ¿qué sucedió? ¿Por qué si yo a mis 50 años yo iba a morir en 2 o 3 semanas, por qué llegué hasta los 100 años? Y le dijo Dios, porque viviste de la manera correcta, como a mí me agrada que debas vivir, ¿verdad? Vivió pensando él que en cualquier momento iba a morir. Él no, por supuesto que él menos que nadie tenía la vida comprada, y ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ¿verdad? ¿Y cómo vivimos hoy en día? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros? Como si fuéramos a vivir muchos años. Vivimos haciendo y deshaciendo, apartados de Dios, viviendo nuestras vidas a nuestra manera, pensando que vamos a vivir muchos años y que vamos a tener tiempo para arrepentirnos. Pero debemos empezar a vivir de la manera correcta. ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué va a suceder mañana. La realidad de cada uno de nosotros es que como ese hombre somos nosotros. ¿Cómo sabes que te vas a levantar al día siguiente? ¿Cómo sabes que vas a vivir mañana? ¿Cómo sabes que no va a venir Jesucristo hoy? ¿Cómo lo sabes? Y creemos que tenemos todo el tiempo. Y la realidad es que no es así. No tenemos todo el tiempo. Tenemos que reaccionar y empezar a vivir una vida digna. Debemos empezar a vivir una vida llena de pasión y con esa conciencia, ¿no? Que no sabemos, no tenemos la vida comprada. ¿Cómo vive una persona que estaba desahuciada de cáncer y fue sanada? ¿Cómo vive una persona así? Vive agradecida, ¿verdad? Pero de repente vemos que como personas, cuando nos vemos sanos, muchas veces no retenemos esa alegría, ¿verdad? También, ¿cómo vivió este hombre que se sentía muerto cada día? Vivió de la manera correcta, ¿verdad? Vivió dignamente y honradamente. Hay otra historia también que quiero contarles, que ha contado el pastor aquí. Posiblemente, como les digo, muchos vienen y no se quedan, posiblemente muchos no la hayan escuchado, pero ya la contó aquí el pastor en el púlpito. Es acerca de 2 hombres. Se encuentran 2 amigos y uno le dice, oye, te tengo una noticia, te tengo una gran noticia. En China, un chino invirtió todo su dinero, su casa, su coche, para encontrar la cura del cáncer de cerebro. ¡Wow! Encontró la cura contra el cáncer de cerebro. Increíble, ¿no? El otro amigo le dice, bueno, qué padre, chido, nos vemos. Y se va, ¿verdad? ¿Le interesó a su amigo la noticia? ¿Le interesó? No, ¿verdad? Está bien, qué bueno que inventaron la cura contra el cáncer de cerebro, qué bueno. Pero vamos a cambiar un poco la escena. Si retrocedemos un poco esa escena, el amigo días antes tiene un dolorcito de cabeza, va al médico, le hacen una tomografía, le dice el doctor, ¿sabes qué? No entiendo, necesito hacerte una tomografía,
necesito hacerte una resonancia y varios estudios, y lo llaman un día y le dicen, ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. No quería decírtela hasta no estar seguro, pero tienes cáncer en el cerebro. Tus días están contados, tienes cáncer en el cerebro, no se puede operar porque ya estás invadido. Y se va caminando todo triste y se encuentra al otro. Cambia la escena, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿qué crees? Hay un chino en China que vendió su casa, su coche y todo su dinero para inventar, crear la cura del cáncer de cerebro. ¿Qué creen que hace el amigo? Dime dónde. El amigo va a vender su coche, su casa, y se va a ir a China a buscar la cura del cáncer de cerebro. ¿Y qué es lo que cambió? La noticia fue la misma, ¿verdad? La noticia que le dio la persona fue la misma. Pero ¿qué cambió? ¿Qué es lo que cambió en el amigo? Cambió que él ya tenía una mala noticia. La buena noticia que él le dio no le interesó al principio, pero cuando él se enteró de la mala noticia, él aceptó la buena noticia, ¿verdad? Y entonces se aferró y tengo que ir a China, y vendió lo que sea, no le importó quedarse sin casa y sin coche porque tenía que ir a ser sano, tenía que ir a salvar su vida, ¿verdad? Hoy sucede lo mismo. Cristo te ama y murió por ti en la cruz. Chido. Pero hay una mala noticia que no hemos escuchado. Hay una mala noticia. Hay una mala noticia. El infierno es real. Y contrario a lo que mucha gente cree, los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, ¿verdad? Eso cree la gente. Pero la Biblia y la palabra de Dios no dice eso. Todo aquel que recibe a Jesús será salvo. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, tendrán derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que reciben a Jesús, buenos y malos, se van a ir al cielo. Todos los que no reciben a Jesús, buenos y malos, se van a ir al infierno. Y esta es la mala noticia. El infierno es real. Hay una condenación eterna. Y la gente no lo cree, porque estamos viviendo en nuestros afanes diarios, y Dios a través de su palabra nos trae esa mala noticia para que podamos aferrarnos de Cristo. Quiero leer unos versículos en Hebreos para que nosotros podamos hacer un poquito de conciencia. Dice, el profeta Isaías dice, ¿quién podrá creer a nuestro anuncio? ¿Quién podrá creer a nuestro anuncio? Muy pocos. Y solo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos va a hacer creer, ¿verdad? Mira lo que dice Hebreos 3, del 7 al 11. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esa es una dura palabra, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, se endurezca por causa del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y esta es la exhortación que trae la palabra, la carta a los hebreos, no endurezcan vuestro corazón. Luego dice, capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que
Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Ser fieles a Dios y retener su palabra es algo del corazón, ¿verdad? No es muchas veces como creemos de venir a la iglesia. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá hay esperanza, hermanos, porque cuando escuchamos y leemos acerca de la ira de Dios, también viene acompañada de una palabra de esperanza, y es Jesús el que aboga por nosotros. Toda la ira de Dios, de el pecado del hombre, recayó sobre Jesucristo, y hoy estamos libres de esa ira. Pero eso no quiere decir que Dios no se enoje cuando tú estás cometiendo algo malo, ¿verdad? O estás apartado de Él, sino que tenemos tiempo ahora de arrepentirnos. Dice, para ir al trono de la gracia, podemos entrar libremente, aunque estés cometiendo un pecado, podemos entrar libremente, y ahí encontraremos misericordia y oportuno socorro. Creo que está muy alto el volumen, o yo me escucho. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Entonces, ahí está, acercándonos. Primero nos dice que Dios conoce nuestros pensamientos. O sea, no podemos escapar si no hemos creído, no podemos escapar de la palabra de Dios o del conocimiento de Dios. Pero también dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. El sumo sacerdote ofrecía pecados por él y por el pueblo, ¿verdad? Pero dice la carta a los hebreos que él, sin cometer pecado, se dio a sí mismo como sacrificio para el pecado de todos nosotros. Así que es importante que nosotros creamos en esto. Dice Hebreos 5:8, dice: y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? ¿Para todos quiénes? Para todos los que le obedecen. No es para todos, para todos los que le obedecen. Y esta palabra retumbó en mi corazón, porque tenemos conceptos acerca de Dios e ideas equivocadas muchas veces acerca de Dios, y venimos y número uno, no obedecemos a Dios. Número dos, no obedecemos a nuestras autoridades. Los que llevan autoridad 1 respondieron una pregunta esta semana, los que están en clase de autoridad espiritual 1. Dice: ¿por qué la gente reconoce el pecado? Reconoce cuando
o sea, reconoce el pecado, pero no reconoce la autoridad, que la falta de autoridad también es pecado, ¿verdad? Pero la gente reconoce muchas veces el pecado, pero no reconoce su falta de autoridad. Y es cuando venimos y dignamente cometemos muchas faltas en la iglesia, en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, diciendo, pues, muchas cosas, ¿verdad? Es que en la iglesia me quieren limitar. ¿Por qué me quieren limitar en la iglesia? ¿Por qué no permiten que yo haga esto y que yo haga lo otro? Y la gente pensando en el yo, pero no pensando en que realmente estamos buscando el bien para estas personas, ¿verdad? O sea, la gente no está pensando en el bien que le están haciendo, sino están pensando en por qué me están limitando. O muchos ejemplos de la persona que se va en desobediencia porque Dios me habló y me dijo que yo me vaya, ¿verdad? Y Dios no es así. La autoridad está por delante, o sea, Dios manda primeramente su autoridad para trabajar en su reino. Entonces, también las personas que pueden vivir una doble vida, posiblemente has pasado por allá, posiblemente yo también, o posiblemente estén pasando muchos por allá teniendo una doble vida, viniendo a la iglesia, adorando a Dios, pero el lunes en nuestro trabajo cometiendo robo o mentiras, y no se puede vivir porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dios no puede ser burlado. No puedo tener una doble vida, porque si vengo aquí y adoro y de mi boca sale adoración, pero estoy maldiciendo el lunes, pues entonces no he tenido una real conversión, ¿verdad? Y no he tenido un real encuentro con Dios. Entonces, ¿para quién? ¿Para quién es la eterna salvación? ¿Para quién es la eterna salvación? Para los que obedecen. Y esa es la palabra clave esta mañana. Esta es la palabra que tiene que ser sembrada en tu corazón. La obediencia no es un síntoma de debilidad. El vivir bajo autoridad es un símbolo de fortaleza. O sea, voltea a ver al ejército y a los soldados. Todos están sometidos a la autoridad, porque así trabaja el ejército. Y en el reino de Dios es igual. Si nosotros faltamos a la autoridad, estamos faltando a la autoridad que Dios puso. Y muchas veces dejamos de pecar, ¿verdad? Ya no digo malas palabras, ya no tomo, ya no fumo, pero ¿qué se cree ese que me está poniendo a hacer limpieza de los baños? ¿Verdad, Israel? ¿Qué se cree el que me está poniendo a hacer limpieza de los baños? ¿No? Entonces, ¿qué? No nos estamos sometiendo porque no estamos creyendo que Dios está poniendo esa autoridad en su reino. Entonces, cuando estaba leyendo esta palabra, yo me encontré algo que escribí el 23 de julio del 2017. Está tremendo porque lo escribí y posiblemente en ese momento no le tomé la importancia y Dios me habló a través de esto porque estaba hablando acerca del pacto, el nuevo pacto, pero lo que les quiero decir es que ¿qué es un pacto? El pacto con Dios, Él nos pedía obediencia. Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes serán mis hijos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero lo que Dios nos pide es obediencia. Yo puse aquí, obediencia es igual a sus promesas. No podemos alcanzar las promesas de Dios si no estamos en obediencia. Dios quiere darnos sus promesas, Dios quiere darnos sus bendiciones, Dios quiere darnos lo mejor, Dios quiere darnos abundancia, Dios quiere relacionarse con nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Pero si no hay obediencia, ¿cómo vamos a alcanzar esas promesas? No las podemos alcanzar. Está tremendo porque yo creo que Dios me habló 2 años después de algo que yo escribí por allá. Vamos a terminar con estos 3 versículos. Siempre en el libro de Hebreos y siempre estamos ahorita en el capítulo 6. Ya leímos 1, 2, 3, 4.
Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cambia la cosa, ¿verdad? ¿Quieres seguir crucificando a Jesús? O si ya le recibiste, puedes retener la palabra y puedes andar en obediencia. Cada uno decide, ¿verdad? ¿Obedeces o lo crucificas una y otra vez? Una cosa es pecar. Una cosa es pecar, cometer un pecado e ir corriendo al trono de la gracia y pedir perdón, y ahí hallaremos oportuno socorro y misericordia, porque es el trono de la gracia. Una cosa es pecar y otra cosa muy diferente es practicar el pecado. Muy diferente. Tú y yo pecamos, ¿verdad? Cometemos errores, pecamos contra Dios, pero no practiques el pecado, porque ahí te va esta palabra más dura. Vamos a ver Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente, estamos hablando de practicar el pecado, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecaremos voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Ya no se puede hacer nada, a menos que vayamos al trono de la gracia a pedir perdón para el oportuno socorro, pedir misericordia a Dios para dejar de practicar el pecado. Dejar de practicar el pecado es obedecer a Dios. No quiere decir, repito, no quiere decir que nunca vuelvas a pecar, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice: vas a volver a caer. Pedro, me vas a negar. No. Y Pedro cometió muchísimos errores, y Pablo cometió muchísimos errores, y todos los apóstoles siguieron cometiendo errores, pero dejaron de practicar el pecado. Y tú y yo debemos dejar de practicar el pecado y empezar a vivir rectamente delante de Dios, a menos que quieras crucificar nuevamente a Jesucristo. Hebreos 6:9, con esto terminamos. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver a tu relación personal con Dios si la has dejado. Dice, esta es una palabra de esperanza. Después de que te di la mala noticia, ¿verdad? Ya te di la mala noticia. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, dice la carta, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su buena obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Wow. Herederos de las promesas. Tenemos que abrazar la palabra de Dios con fe. Tenemos que, ¿qué decía Jesús? Los discípulos se le acercaron y: Jesús, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y Jesús les dijo: cuando esto suceda, cuando vengan terremotos y cuando vengan guerras y cuando vengan rumores de guerras y cuando el amor de muchos se enfríe, entonces vendrá el fin.
mas el que permaneciere hasta el fin, el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. No importa cuándo recibiste a Jesús, no importa cuándo creíste, sino que perseveres hasta el fin. Por ahí dice, no importa cómo empezaste la carrera, importa cómo vas a terminar la carrera. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.